Por fin estamos en vivo. Esperemos que no se nos vaya el internet. Contentísima de verdad de estar aquí con Silvia Quesada, que nos abrió las puertas de su casa. Que por cierto, quise hacer un enfoque. Por allá tenemos una maquinita de escribir preciosa, las flores, demás. Y por allá con Marichelo esperemos que ahorita le agarre. No, dale, dale. Yo creo que ya te va a aparecer el en vivo. Y bueno, Silvia, muchas gracias. Muy contenta de tenerte aquí, Lupis. Oye, teníamos meses sin vernos, pero meses, qué bueno que ya estás aquí. Meses sin vernos, pero muy feliz porque definitivamente, curiosamente más bien, fíjate que llegaron algunas preguntas y algunas inquietudes de varias personas hablando de nuestro programa de Ruta Cultura, que por qué no te entrevistaba y que por ahí tienen algunas dudas, algunas preguntitas que yo te quería hacer el día de hoy, que te Claro quiero, que más sí. que no te quería. Quiero hacerte algunas preguntas. En primer lugar, platícanos un poquito de 23 de abril de 1995. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que fue lo que hicieron? Fíjate que ese año es muy especial porque se promulgó el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Y esto implica una gran feria, una gran fiesta, un gran regocijo internacional, puesto que celebramos a este instrumento tan importante para la evolución humana que es el libro. Por tanto, en cada una de las poblaciones, de las ciudades en el mundo, estamos el 23 de abril siempre atentos a realizar actividades en torno a la letra impresa. Ok. Oye, pues fíjate qué bonito. ¿Y los años que han transcurrido? Pues sí, y además es muy agradable porque aquí en México, por lo regular, se obsequia un libro elegido cuidadosamente de un autor nacional que se obsequia casi siempre con la compra de otro volumen, ¿verdad? Como un regalo para manifestar esta fiesta del libro, de los derechos de autor. Creo que muchos de nosotros ese día realizamos algunas actividades especiales según nuestro perfil. Ok. Y bueno, si me platicamos un poquito de las actividades que realizas para celebrar el Día del Libro. Lo primero que hago es irme a una librería o a una biblioteca de la ciudad, generalmente a la que no visito tanto porque se encuentra, digamos, en una colonia o más alejada. Incluso me he ido a alguna población para conocer una nueva biblioteca o visitar alguna nueva librería para emocionarme con las novedades en la mesa de lectura, comprar mi libro especial, datarlo, ponerle ahí mi nombre, el año en que lo estoy adquiriendo. Pero eso es como lo primero que hago ese día. Para mí es un día de fiesta. Enseguida siempre tengo como planeada una actividad relacionada con el libro. En ocasiones, con gente más joven o amigas, amigos, me voy a un panteón. Qué bonito. Localizo la tumba o el nicho de una escritora, un escritor, y leemos en voz alta la producción de ese autor o de esa autora a manera de celebración. En ocasiones organizo alguna lectura, un club del libro por internet, por Zoom, por Meet, también para compartir una lectura en específico, pero siempre hay alguna actividad interesante por hacer. Por ejemplo, por muchos años llevé a cabo una actividad llamada Niños del Verano, donde era visitar un kiosco municipal y a todos los niños que estaban alrededor con sus papás, invitarlos, llevábamos escritores vivos, escritoras, y ellos y ellas daban a conocer su trabajo. En realidad, la imaginación da para mucho alrededor del libro. Puede ser desde una simple lectura en voz alta, hacer un TikTok. Ahora con la tecnología ya no tenemos pretexto para no celebrar al libro. Y bueno, Silvia, platícanos un poquito cómo surge ese interés y por qué el interés de promover la lectura. Fíjate que por varios años estuve impartiendo en la Universidad de Guadalajara un taller de promoción de la lectura con alrededor de 22, 24 jóvenes por semestre.
Y esto me hizo que organizara varias visitas precisamente a las bibliotecas de la ciudad, llevarlos a conocer la biblioteca del ITESO, visitar la Ramón García Ruiz, la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, pero también inmiscuirlos en los talleres para niños que se ofrecen tanto por parte de los ayuntamientos como en las mismas ferias del libro en todos los municipios de Jalisco. Yo comencé con una actividad muy intensa, de hecho fue mi modo de vivir con talleres infantiles a partir de 1987. ¡Oh, qué bonito! ¿Qué? Trabajaba junto con mis dos hijas, Lluvia y Selene López. Las tres hicimos un equipo de trabajo con niños de distintas edades en lugares públicos y un día el alcalde de Guadalajara nos vio trabajando en el Jardín Reforma y nos invitó a trabajar ya formalmente para el Ayuntamiento de Guadalajara. Tuvimos la suerte de estar hace un rato que estaba buscando unos libros que quiero mostrar. Me encontré una relación de los talleres que tuvimos en esos años, que fueron 7 talleres, porque cada día ofrecíamos un taller en un lugar diferente. Cuando Lluvia y Selene comenzaron a crecer y a hacerse más duchas como talleristas, entonces yo les daba taller, por ejemplo, de cuento mexicano o de poesía latinoamericana a papás y mamás, y ellas trabajaban directamente con los niños. De esa manera estuvimos trabajando 10 años en la Biblioteca Municipal José Cornejo Franco, en la Biblioteca Municipal Agustín Yáñez, en el Centro Cultural Luis Páez Broche, en la Unidad Prisciliano Sánchez, en la Casa Museo López Portillo, en el Planetario Severo Díaz Galindo y en la Casa Colomos. Pero fueron como apenas los 7 centros culturales del inicio de esta actividad, que luego se fue también a la Casa de la Cultura en Zapopan y luego comenzamos a trabajar con talleres en varios municipios. Estuvimos en Tepatitlán, en Ciudad Guzmán, en Arandas, a donde nos invitaban. De pronto íbamos a trabajar con niños. Esto lo hicimos del 87 al 97. Y después ya continuaron actividades como más formales en la docencia en diversas instituciones, entre ellas el Museo Cabañas, entre otros muchos sitios. Entonces, mi interés fue tal con los niños que la maestría que yo cursé fue una maestría en estudios de literatura mexicana. Y de allí surgió, pues, mi primer libro, que es este, Lupi. A ver, permítemelo, déjame, lo muestro. Que es el taller infantil de literatura, cómo motivar a la lectura y a la escritura, que tuve la suerte de que el DIF Jalisco me hiciera una impresión de 2,500 ejemplares. Imagínate. Allí aparecieron como las 12 sesiones de trabajo que nosotros organizábamos cada 3 meses y algunos trabajos de los chicos. Lo que más me enorgullece de este trabajo no es el libro en sí, sino que los chicos que participaron como poetas, cuentistas, etcétera, hoy en día se han convertido en personas muy valiosas para la cultura en México. Por ejemplo, en estos cuentos aparece un joven Eduardo Alberto Gutiérrez, quien entonces tenía 11 años de edad, muy chiquito, pero que hoy trabaja haciendo animación en Australia, y que comenzó a dibujar gracias al apoyo de sus padres, pero también gracias al apoyo de que nosotros éramos un grupo de reporteros infantiles en el periódico El Occidental. O, por ejemplo, también la labor de Álvaro Gómez Gómez, quien es un curador de museo. Él vive en León, Guanajuato,
y pues tenía 13 años cuando llegó al taller, y así podría decirte de cada uno de los integrantes de los primeros textos, que luego se convirtieron casi todos ellos en comunicadores, en curadores de museo, en periodistas inclusive, y eso es muy lindo porque a partir de la semilla del taller infantil de literatura, pues empezaron a dar este tipo de actividades. Okay. Luego salió un libro también dirigido hacia los niños, que salió como producto de un rally que hicimos en Guadalajara, preguntándonos qué de lo que existe en Guadalajara puede ser de interés para los niños. Porque, por ejemplo, tú visitas la catedral y tú dices, pues, ¿qué hay en la catedral que le pueda interesar a un niño? Pues les platicas las leyendas de las figuras santas que se encuentran allí, y ellos de pronto también quieren ir a visitar el pasadizo que está abajo, con los enterramientos de algunos curas que le dieron identidad a Guadalajara, por ejemplo, algunos sacerdotes, abajo del altar. Y bueno, esto llevó a la primera producción, ya no de reportar actividades para niños, sino ya escribir mi propio cuento para niños, que lo metí a un proyecto de PACMIC, resultó ganador, y lo hicimos también en el idioma náhuatl, gracias al auxilio de uno de los profesores de la antigua Facultad de Filosofía y Letras, Alejandro Contreras. Pero de pronto me di cuenta que no solamente había que promover la lectura con los niños, sino también escribir para los jóvenes, para las mujeres, hablar de la identidad femenina, de la condición de la mujer. Y publiqué mi primer libro de cuentos, que se llama Gris de Lluvia. Ese libro apareció en el año 2002 como producto de un concurso de cuento que tuvo la editorial Conexión Gráfica, y que ya tiene 3 ediciones, los tienes ahí a tu derecha, esas 3 ediciones, ¿no? Ese libro de Gris de Lluvia, esa edición, por ejemplo, la hizo Letra 1, que son grupos de promoción de lectura, quienes trabajan pues con mujeres en todo tipo de condición, desde mujeres privadas de su libertad hasta madres solteras, personas que tienen no una economía tan solvente y son emprendedoras. Visitamos muchísimos clubes de lectura con estos volúmenes, y también comencé a trabajar como para los jóvenes. El libro más reciente, por ejemplo, lo tenemos aquí para doblar Espailerita Primera, que se llama Raíces, que acaba de publicarse recientemente en febrero de este año, y que es producto de un taller de literatura creativa, de narrativa, en torno a Guadalajara como espacio narrativo. Ahí están participando 16 jóvenes de máximo 25 años de edad, donde tuvieron que visitar la ciudad y luego hacer suyo un espacio desde la escritura. Pero no solamente me ha interesado como la ciudad de Guadalajara, sino todo el estado, y en particular cuando yo veo que hay algún problema, por ejemplo, que Capilla de Guadalupe quiere ser el municipio 126, entonces lanzamos un libro que se llama Capilla de Guadalupe al filo de una gestación, que es este libro blanco que tenemos allí, así es, exactamente. Y luego cuando empezamos a visitar los municipios, pues saltan las figuras importantes como Juan José Arriola en Ciudad Guzmán, y entonces trabajando como directora de la maestría en estudios de literatura mexicana, en su momento, pues también trabajamos con ese libro naranja, así es, que son trabajos alrededor de Juan José Arriola, hechos por estudiantes de maestría y algunos profesores, en ese periodo que estuve ahí como coordinadora de esa maestría.
Y afortunadamente tengo mucho apoyo de la Corresponsalía Guadalajara del Seminario de Cultura Mexicana, que es una organización a la que pertenezco desde el año 2003. Wow. Ya 21 años. Así es. Y entonces ellos me encargaron en su momento, el licenciado Ignacio Bonilla, que trabajara con la historia de la corresponsalía. Y apareció entonces una primera edición, que es esta, ¿verdad? Con la historia del seminario. Y cuando esta se agotó, entonces surgió una segunda edición, que es esta, ¿verdad? Porque afortunadamente, pues los libros tardan en salir, pero salen, Pues salen. sí. Tienen periodo de caducidad en ocasiones, ¿no? Hicimos también con el Seminario de Cultura Mexicana un diccionario de escritores en Guadalajara que pues tiene alrededor de 270 autores. Obviamente hay más, pero pues a veces tú no llegas a conocerlos a todos. Y ese trabajo se concretó en un diccionario de escritoras en Guadalajara, es el más grueso. Sí, está súper grueso. Que tiene 86 compañeras, 86 autoras con una muestra de su trabajo, que bueno, apareció en el 2017, ya tiene por ahí sus añitos, pero pues se ha convertido como en una cuestión de consulta para mucha gente, ¿verdad? Con mis compañeros del seminario también hice el libro de la semana, gracias a que tenemos un programa de radio en la Corresponsalía de Guadalajara, a Huehuete Radio, los miércoles, que conduce mi compañero Alberto Gómez Barbosa, y allí reseñábamos los libros de los compañeros, que somos como, no sé, 50 compañeros. El otro libro que aparece por aquí en segunda fila fue mi tesis doctoral. ¿Ah, sí? Yo hice una tesis del doctorado en Humanidades y Artes, y apareció ese del discurso del duelo en Coral Bracho. Me siento muy contenta porque he tenido la oportunidad de publicar mis libros de tesis como libros. El primero de ellos en la licenciatura pues fue un libro dedicado a la poeta Rebeca Uribe. El de la maestría fue el taller infantil de literatura, y el del doctorado el que te acabo de mostrar. Y bueno, me fui también a Lagos de Moreno con mis estudiantes de maestría. Hicimos una ruta literaria porque en Lagos de Moreno se encuentra como el crisol de los escritores que le dieron identidad mexicana a la literatura, y pues comandado siempre por Mariano Azuela, el creador de la novela de la Revolución. Y apareció ese libro cafecito que está por ahí, que se llama Ruta Literaria Lagos de Moreno, ¿sí? Que ha tenido mucho éxito porque la gente va a hacer la ruta visitando las casas, los monumentos, todo, conociendo todo eso. Y nos llevó también a hacer un libro que se llama De Fiesta por Jalisco. ¿Ese dónde anda? Aquí, el primerito, el blanco, que está en la pura orilla. Ese libro reúne todas las fiestas de los municipios, y eso está increíble, en Guadalajara. Es como un calendario festivo, digamos, que también lo hice con estudiantes de la licenciatura en Letras Hispánicas en su momento. Y bueno, lo publicó el CONACYT, CONACULTA, ¿no? También del interior del estado tenemos que es el de 27 escritores del sur de Jalisco, porque Ciudad Guzmán se constituye como la ciudad, después de nuestra zona conurbada, de la zona metropolitana de Guadalajara, Ciudad Guzmán tiene el mayor número de escritores en el estado, ¿no? Y pues nos quedan por mostrar, perdón que me extienda tanto, pero pues hay que aprovechar y hablar de los libros. Claro que sí, así es. En esta entrevista tenemos pues mi primera y única novela hasta la fecha, que obtuvo el premio del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes en el 2022, a quien les agradezco mucho
esa publicación de 1000 ejemplares, y este que se llama Narradoras Mexicanas del siglo XX, que también reúne voces de algunas autoras muy conocidas y otras no tanto, pero que también le han dado rostro y voz a la literatura en México. Estos son los 20 libros publicados a la fecha que me ha tocado escribir o coordinar, pero hay muchos más, como otros 40, donde estoy como coautora, pero estos los ha editado una persona como responsable, por eso muy bien, no están aquí. Como aquí, ¿verdad? Así es. A ver, Silvia, pero ahora platícame un poquito de esa transición. Te estoy escuchando toda la historia y se me hace súper interesante cómo das inicio primero con la niñez, ¿no? ¿Cómo ha sido esa transición que después hablabas de la mujer, como tú dices, de los adolescentes? Y también otra pregunta que tengo para ti, bueno, no pregunta, más bien que nos comentes. Aquí vemos que también otras personas que han escrito, ¿cómo llegan a ti para estar dentro de estos libros? Mira, me fui con muchas preguntas, pero es que si no quiero que se me vaya todo lo que he estado escuchando. Cuando fui estudiante de la licenciatura en letras, yo me di cuenta que mis compañeros, cuando los profesores llegaban con una cantidad similar a esta para decirnos cuáles eran los libros que tendríamos que leer ese semestre, cada compañero o compañera tenía que elegir un texto. Y si este fuera el caso, nadie elegiría el libro más extenso, que es el Diccionario de Escritoras en Guadalajara, sino que buscaban el más leve y entonces... Como algo así, algo chiquito, ¿verdad? Y entonces yo me dije, a ver, ¿cómo es posible que estemos aquí, quienes estamos estudiando literatura, y tengamos esa actitud, ¿no? Claro. No por lo más sencillo, por lo más fácil. Dije, ¿dónde está el problema? Creo que el problema no está de raíz en nosotros los jóvenes, sino que quizá en la secundaria no hubo un buen profesor o alguien que motivara. Te desmotivan totalmente, ¿no? De pronto, o sea. Porque nos ponen a leer libros clásicos en lugar de aquellos que se relacionan con nuestra vida cotidiana. De tal manera que comencé a trabajar con jóvenes en las preparatorias, en la preparatoria 5 y la 7 de la Universidad de Guadalajara y también en el Colegio Reforma, con jóvenes de preparatoria. Pero me daba cuenta de que algo estaba mal y entonces me fui con los de la secundaria y trabajé en el CEDI Arboledas, recuerdo muy bien, donde tuve muchísima apertura para talleres y ellos mismos me llevaron a trabajar con los niños de primaria y no te cuento, pero luego me fui con los de preescolar, o sea, porque había que enseñarles a los niños con música, por ejemplo, con rimas, con nanas, con rondas. Y un día me di cuenta de que era importante leerles a las mamás embarazadas, así, y ponerles, por ejemplo, música de Mozart y leerles poesía de Juana de Ibarburu, por ejemplo. Y entonces cuando los bebés nacían, porque había un seguimiento, cuando tú les ponías la música o les leías los poemas, los niños se tranquilizaban, los bebés. Así es de que la palabra siempre tiene que ser un instrumento de amor y se va convirtiendo en tu amiga conforme tú vas creciendo. Yo tengo en casa pues muchos libros que la vida no me ha dado por leer, los guardo en una maleta, los nuevos, y luego a veces tengo que sacar algunos para meter otros. Y creo que no hay mejor amigo o más paciente y más generoso que un libro porque se espera hasta que tú llegas a él. Quizá si nosotros comenzáramos con los bebés y no soltáramos a los niños cuando salen de la primaria, porque sucede que los papás muchas veces piensan que ya es la responsabilidad del maestro de secundaria y ya no lo llevan a la librería ni a la biblioteca. Entonces, ese abandono del adolescente que no lee va a repercutir en sus hábitos de estudio.
Si tú estuviste muy cerca del niño en preescolar, en primaria, y les das un poquito, como un año, cuando son adolescentes, ellos ya se convierten en lectores habituales. Es el empuje. Exacto. También en el caso de las mujeres, cuando ellas comienzan sus actividades como mamás, como esposas, pues todavía en esta época hacen mucho tiempo en otras actividades y nunca dicen que pueden tener un tiempo para leer. Pero si tú te organizas con ellas y les dices, ¿sabes qué? Los domingos, mientras todos en la casa duermen, vamos a hacer un club de lectura de 8 a 10 de la mañana o de 8 a 9 y media. Y funciona. Tenemos un club de lectura 2.0 que tiene 1,000 miembros. Wow. Y que cada vez que aparece un libro que nos interesa, lo comentamos. Comenzamos muy entusiastas cada mes y luego, como decimos, la vida nos va llevando a otras actividades, pero ahí estamos como todos interconectados. Y esto hace que yo de los niños me pase a los adolescentes, me pase a las mujeres también, porque creo que entre más preparadas estamos, somos más felices, ¿no? Entendemos más la vida, hay mucha más empatía con actividades culturales, ir al teatro, Ay, sí. leer, escuchar buena música, apreciar el arte, ir a las galerías, etcétera. Y luego también me preocupa mucho en mi tiempo compartir con personas adultas mayores como yo, porque en ocasiones tú entregas a tus hijos y no siempre estás acompañado. ¿Sí? De tal manera que, pues cuando no hay un esposo, cuando hay un esposo, qué maravilla. Pero si ya no lo tienes, por cualquier circunstancia, generalmente necesitas mucho de la amistad y de la empatía con el libro. Así es de que también me gusta bastante trabajar con talleres para adultos mayores, algunas veces en asilos, otras veces en los jardines de cualquier pueblo, de, no sé, de Jocotepec, por ejemplo, que ahí he tenido muchas experiencias de esas. Porque como te decía, hay libros para todos, Sí, es cierto. temas para todos, pero lo más importante siempre es que desde que son pequeñas las personas, las lleves a una librería o una biblioteca para que ellos elijan. Si les gustan los autos, pues que lean sobre los velódromos o sobre las carreras de autos, o de ahí se van a ir a las olimpiadas y de ahí va su curiosidad, va a ir creciendo, creciendo. Si no les gusta nada, tal vez quieran saber sobre dietas, sobre cómo plantar en una maceta jitomates, yo qué sé, no importa el tema, lo importante es la compañía del libro y la preparación individual, ¿no? Que puedas ¿Sí tener. le crees entonces que muchas veces las personas dejan de leer o no quieren leer precisamente por la imposición? O sea, la imposición en el sentido temático. O sea, de pronto te dicen, a ver, vas a leer esto, pero a lo mejor no es algo como tú dices de tu agrado o de algo que te entusiasma y eso hace que las personas no lean. Fíjate, tengo una experiencia reciente como profesora de la licenciatura en escritura creativa. Okay. Tenía por ahí una clase literatura jalisciense, actual, siglo XX, siglo XXI. Y nosotros, los jaliscienses, muy pocas veces leemos a nuestros escritores, quizá porque creemos que los franceses, ingleses, rumanos, los que tú quieras, tienen cosas más interesantes que contarnos y no nos damos cuenta que los que viven en la misma ciudad, en el mismo estado, en la misma región de Occidente, pues tienen mucho más cosas en común, más experiencias, más anécdotas con nosotros. Y esta circunstancia provoca que sí exista esa empatía, digamos, con nuestros autores actuales y que por ahí comencemos, no sé, por ejemplo, hay muchos jóvenes a los que actualmente yo les decía, o para responder a tu pregunta, yo quiero que busquen a un escritor vivo, que indaguen y elijan al que ustedes quieran. Yo no les voy a imponer el libro. El autor o autora que ustedes gusten,
pero quiero que vayan a leer su obra completa o que lo entrevisten y le pregunten cuáles libros él o ella recomiendan, 3 libros, y de esos van a venir a exponer en la clase. Y yo también me echaba un compromiso muy alto, porque yo también tenía que leer lo que ellos... Sí, a lo mejor no es como tú dices, no es como lo que te gusta, ¿no? Sí, Probablemente, pero tenías que... Pero me sorprendía porque, por ejemplo, me decían, me encontré este libro de vampiros. Ay, ¿No? sí me gusta. Me encontré este texto de Leyendas de México, este que habla sobre zombies. Y ese era el gusto de la chica que estaba leyendo ese tema, ¿no? En cambio, otro me decía, pues yo estoy leyendo libros de viaje, comencé con el de Marco Polo y ya estoy leyendo tal cosa, ¿no? Y entonces yo les decía, cuando eran libros que yo no conocía, me he ido como especializando en los escritores de Jalisco, pero no puedo leerlo todo. Y entonces les decía, ¿sabes qué? A ese escritor no lo conozco. Préstame tus libros el fin de semana. Ajá. Y no salía para nada, me traía mi fruta, mi comida, y etcétera. ¿Sí? Y porque de qué manera los puedes orientar si no conoces lo que ellos están haciendo. Y me ha gustado mucho el que ellos elijan lo que quieren leer. A veces, la verdad, elegían... Dicen, ay, Dios, que tú decías, no es posible, porque es el amigo, o porque quisiste trabajarlo, ¿no? ¿Qué querías demostrar? Pero de todos modos funciona. y te nutre. Porque tú dices, yo sí tengo argumentos para decir por qué este escritor o escritora está muy incipiente, le falta refinar su discurso. Y entonces decir, oye, quiero que compares a ese mismo escritor con su primera novela y ahorita que ya lleva 6, entonces... ¿Cuál es el cambio, no? Sí, ¿cómo ha crecido? O se quedó en lo mismo, o es un autor plano, ¿no? Y mira, funciona y les hace tener un juicio crítico cuando tú los dejas elegir. Claro que hay un programa que yo mínimo les decía, oigan, nuestro programa tiene 16 clases de 3 horas y yo debo de ver mínimo pues 32 autores. Pero como ustedes los van a elegir, ustedes van a elegir 16 y yo voy a elegir 16. Porque tendría que pasar la calidad, ¿no? Claro. Sí, la calidad. Entonces, pues vamos a leer a 16, 8 hombres, 8 mujeres, ¿no? Sí. O incluso literatura transgénero o lo que sea. Sí. Y entonces, esto es lo que me interesa que lean y lo demás ustedes lo eligen. Y funciona muy bien, fíjate. No, y ¿sabes qué? Está súper bonito porque es como muy equitativo. Sí. Entonces no dicen, no, es que aquí nuestra maestra nos está imponiendo. Así es. Y de alguna manera también te nutre, ¿no? Como tú comentas, quizás no es muy buen escritor, muy buena escritora, o son temas que probablemente a mí no te interesaban, no te llamaban la atención. Sí. Y de pronto aprendiste de todo. Sí. Y me hicieron leer mucho teatro. Me asombró. Ay, teatro. Porque fíjate, hay mucha gente, el género que lee, la mayoría es narrativo. Y luego unos cuantos leen poesía. Pero todavía menos leen dramaturgia, teatro, o sea, casi nadie. Y de pronto estas generaciones me sorprendían mucho porque me traían muchas obras teatrales. Wow. Algunas que se ponen de moda, o que fueron a ver al teatro y luego quieren saber, ¿no? La diferencia y la puesta en escena. Y yo me hacía contacto con mis amigos dramaturgos y les decía, oye, me tienes que ayudar porque tú manejas mucho mejor la dramaturgia, este tema. Te llevo como profesor invitado, pero también explícame para yo aprender, ¿no? Y entonces a través de la cátedra de ellos, pues también podía acercarme a ese público de jóvenes que estaban interesados en ese género. Y hay quienes, por ejemplo, se interesan por la magia, también, o quieren saber la historia del diablo, por decirte algo. Oye, sí es cierto, ¿no? Ajá. Y entonces yo buscaba... Van por el lado oscuro. Sí, es cierto. Yo buscaba entre mis amigos y ya le decía, oye, Héctor Viveros, o oye, Caterina Jiménez, ¿tú qué sabes más? ¿Por qué no me acompañas a la clase? O tú das la mitad de la clase y yo la otra mitad, ¿cómo ves?
siempre hay una manera de acercarse a los jóvenes si uno se preocupa por lo que a ellos les interesa, ¿verdad? Silvia, ¿y alguna de las problemáticas que ves tú en estos tiempos, precisamente hablando de la lectura? Muchas, porque es más fácil encender un celular, ¿verdad? Uh-huh. Un iPad, pero creo que la lectura persiste. Yo no soy pesimista al respecto, ¿Ok? porque yo he visto en el transporte público a muchísima gente que va leyendo novelas en su dispositivo. Uh-huh. Y si logran que el móvil también sea un instrumento de lectura, me parece muy bien. Me encanta que vean videos de YouTube porque también los informan. Incluso yo les recomiendo siempre, ahora estoy ofreciendo un taller de novela en una escuela de idiomas que se llama Cadelem, y yo ahí les recomiendo también que vean videos, Okay. ¿no? Para que se nutran también de lo contemporáneo. Genial. Y para finalizar nuestra entrevista, Silvia, platícanos qué harás ahora para el Día del Libro 2024, Fíjate ya para que, este año. sí, fíjate que el Festival de Letras para Volar me hizo una invitación a través de mi amiga Carmen Villoro para estar presente en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz. Okay. El día 24, un día después del Día del Libro, pero en el marco de la festividad de Letras para Volar, que hacen siempre un festival muy lindo, eh, para hablar de mujeres escritoras. Entonces me dijeron, ¿de cuál de ellas quieres hablar? Yo elegí a la poeta Beatriz Ofelia, que es poco conocida, pero muy valiosa, muy buena escritora. Y ese mismo día a las 7 de la tarde voy a estar, como me encanta ir a los municipios, en San Diego de Alejandría, que queda como a 2 horas y media de Guadalajara, en la Casa de la Cultura, presentando mi novela Habitaciones Furtivas. Wow. Entonces habrá como 2 actividades hasta este momento. Sí, hasta este pero momento. Ya sabemos que no sabemos qué sigue, pero por lo pronto ya hay 2 actividades para el día 24. Silvia, ¿hay algo que quieras agregar para nuestro público el día de hoy? A mí me encantan estos programas que se transmiten por Facebook, porque aunque digan que el Facebook es generacional y que ya muchos jóvenes no lo ven y etcétera, de pronto siempre los buscan cuando están haciendo otras actividades. Quizá no volteen a ver el video, que se van a perder estas maravillosas obras que están ahí atrás, pero nos escuchan. Y creo que es un medio de compañía muy interesante y valioso porque nos lleva a imaginar todo lo que quizá no volteamos a ver porque estamos preparando nuestro desayuno, ya estamos cansados y nos reportamos un rato y nada más estamos escuchando. Y me encanta que personas como tú estén siempre tan interesadas en estos foros de cultura, te lo agradezco mucho. Gracias, Silvia, y muchas gracias por permitirme estar aquí en tu casa, y por ahí también un saludo muy especial a Marichelo, que quería tenerte una sorpresa. Sí, me la dio, me encantó, muchas gracias. Yo siempre le digo Shelly. Shelly Olvera. Tú le dices Shelly y yo Marichelo. Es que ese es su nombre de escritora, Shelly Olvera. Oye, Shelly, no es que nosotros nos conocimos de otra manera. Sí. Y a ver, ven para acá, quiero que te conozcan. Sí. Y tú en medio, te voy a decir por qué, porque luego vamos a finalizar y no me puedo mover, claro, si no lo atravieso. Claro que sí. Ay, qué bienvenida, linda. ¡Bravo! Muchas gracias. Sí, te voy a poner por aquí el micrófono para que también te escuchen. Ahí está. Ay, qué lindas. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, la verdad. Pues eres la autora de este encuentro. Exacto, exacto. Me emociona estar aquí escuchándolas, compartiendo con mi amiga Silvia, todo lo que nos tuvo que explicar. ¿No? Felicidades, Silvia. Sí, la verdad. Y muchas gracias a ti, mi amiga Lupis, de toda la vida, por haberme incluido aquí en este video. ¿Cómo no? Es importante.
Gracias. Y es muy importante para ustedes también que no se pierdan nuestras programaciones, porque precisamente se trata de informar, de tener temas interesantes para toda nuestra sociedad, porque de pronto es lo que se ha perdido, ¿no? Mucho lo que estamos diciendo, la lectura, el fomento a la lectura. Entonces, escuchar a estas preciosas mujeres talentosas es increíble, así es que pues todas ustedes bienvenidas a nuestro programa de Ruta Cultura y pues síganos a través de Lupis TV. Y pues muchísimas gracias. No, muchas gracias. Un gran abrazo. Y nosotros vamos a para seguir todas con las ustedes. fotos y el café. Y un saludo, miren, que estoy viendo aquí, Te quiero ver. Lolita Valdivia, que la queremos tanto. Saludos. Y déjenles comento, que de pronto nada más alcanza a ver un comentario, un saludo. Ajá. Cuando termino ya salieron más. Ahí se los contestamos. Después los Se contestamos. los vamos a contestar. Y alguna pregunta, anécdota, lo que ustedes gusten, pues háganoslo saber, escríbanlo. Y si muchas personas incluso les da pena hacerlo públicamente, pues en Messenger estamos todos aquí al pendiente. Sí. Y pues muchas gracias. Y yo voy a ir a terminar y finalizar esta transmisión. Ahí quédense. Yo les invito a que acudan, aunque ya somos adultos mayores, pero nos importa mucho la lectura. Incluso yo soy mi maestra Silvia, donde estoy aprendiendo con ella cosas maravillosas. Sí, estoy en el grupo de Cadelén, donde acudimos una vez al mes y nos da pues Y por cierto, de verdad, eso se nos estaba pasando. Silvia, redes sociales, teléfono, algo donde te puedan contactar precisamente. Pues estoy aquí también en Facebook, así con mi nombre, Silvia Quesada, y en Instagram también me pueden encontrar. Y de redes sociales que comentabas también el Club de Lectura, ajá, y el Club de Lectura 2.0, los miércoles hay un programa de la Corresponsalía Guadalajara, Ahuehuete Radio, en el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, Jalisco Radio, los miércoles a la 1:00 p.m. Ya ven, así que deben de entrar, escuchar, y también los ven, o no solamente los escuchan. No, también nos ven. Ya está. Sí. Entonces, pues síganos a través de redes sociales, que ahora es como decimos es lo de hoy. Sí. A todos mis amigos de mi página les agradezco mucho que hayan estado pendientes de esa transmisión. Un fuerte abrazo.